acostumbrados a ellas, pero que la voz y la palabra pueda sobre la imagen. A ella seguro que a Silvia Plath le hubiera gustado mucho más la voz que la imagen. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Mi querida madre, casi no te lo creerías si pudieras ver el lugar donde estoy sentada. Con estas palabras de Silvia Plath os doy la bienvenida, las gracias, os agradezco vuestra presencia y especialmente agradecer también al Ayuntamiento de Benidorm, a la biblioteca, que nos ha colaborado con nosotros en este acto de homenaje que vamos a hacer a la poeta Silvia Plath en sus 70 años que vino de viaje de novios a la ciudad de Benidorm. Ella se casó en la ciudad de Cambridge y vino de forma que no sabemos por qué motivo llegó a nuestra ciudad. Ella era americana, había nacido en el año 1932 y gracias a una beca pudo ir al Reino Unido, donde conoció también al gran poeta Ted Hughes. Ahí se conocieron, se casaron y ya os he comentado que vinieron de viaje de novios a Benidorm. Ella vino de viaje de novios muy enamorada, pero que resulta, después de leer sus diarios y de leer sus cartas dedicadas especialmente a su madre, de quien quedó prendada fue de nuestra ciudad, en aquel entonces un pueblo. Lo vamos a ir viendo, es una pena porque las imágenes eran muy significativas, vamos a ir viendo cómo ella, porque esto que vamos a conocer y a saber, o que muchos ya conoceréis, no es que lo sepamos por terceros o porque alguien lo haya comentado, no, es que ella fue una escritora infatigable que no solamente dejó una obra monumental, muchas obras maestras del siglo XX en lengua inglesa, sino también dejó unos diarios y unas cartas especialmente a su madre que demuestran el amor intenso que sintió por esta ciudad, en donde se encontró enormemente a gusto y siempre quiso volver. Ella, como os he comentado, vino... voy a empezar la comparecencia, esta pequeña mesa redonda que hemos preparado y os voy a presentar también a las personas que van a intervenir conmigo. Tengo a mi izquierda a Carlos Ferrer, que es crítico de arte, de literatura, ha participado en numerosas premios literarios como miembros del jurado y también dirige una revista literaria. Es un gran conocedor también de la figura de Silvia Plath. Y a mi derecha tenemos también a la profesora de Lengua y Literatura, Esperanza Rodríguez, que además forma parte o que dirige nuestro taller de literatura en el Ayuntamiento de Benidorm. A los dos, muchas gracias por vuestra participación. Yo os cederé la palabra cuando yo termine. Cada uno vamos a tener un cuarto de hora de exposición, cada uno iremos por nuestro camino, las mentes de cada uno van, no se sabe por dónde, vamos buscando y seguro que no vamos a coincidir, aunque todos, los tres seguro que vamos a hablar de esa gran pasión, de la gran poeta que fue Silvia Plath y del amor por nuestra ciudad. Luego al final de esta pequeña mesa redonda van a intervenir dos poetas afincados también en Benidorm, Anabel y Julio Pavanetti, que nos van a leer poemas de ambos. Y también os hemos dejado en las sillas unos poemas, algunas sillas tenían poemas de Silvia y de Ted Hughes, de los dos. Si os animáis alguno a participar, yo lo agradeceré enormemente, lo agradeceremos los dos, porque esto es un homenaje que debemos de hacer todos a quien fue a Silvia Plath, y además queremos también al final transmitir al Ayuntamiento que no solamente esto debe ser una iniciativa privada, deben ser los organismos públicos que lo tomen esto muy en serio para dar la importancia que Silvia Plath tuvo, porque vamos, si yo por ejemplo que he leído Ulises y dices el Ulises, Dublín de Ulises o Madrid de Pérez Galdós, pues el Benidorm de Silvia Plath, ¿por qué no? Es Benidorm de Silvia Plath. Pensar que tenemos a una gran poeta del siglo XX, americana, y aquí pues prácticamente no hagamos nada y no digamos nada cuando
En Dublín se acaba de celebrar un día, porque todos los 16 de junio celebran el Día Bloom en Dublín. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Algo dedicado a la gran poeta. Bueno, pues ya retomo lo que... Yo tengo un cuarto de hora, si me paso me lo decís, que hoy vamos un poquito retrasados. Silvia Plath os había dicho que había nacido en América, en un estado americano, una gran estudiosa, consigue becas y llega con una beca, llega a Cambridge. Allí conoce a quien va a ser su marido, a otro gran poeta, a Ted Hughes. ¿Lo conoce en dónde? Pues en la presentación de una revista literaria. Y le debía de escribir a su madre unas cartas hablándole de él, de lo guapo que era, lo sensual, lo magnífico, el gran poeta, que su madre efectivamente viene en el mes de junio, o llega en el mes de junio a Inglaterra, a Cambridge, lo conoce, y la madre también se quedó prendada de él. Y dice la madre, era atractivo, sensual, y tenía un encanto al que incluso a mí me cuesta resistir. La Silvia Plath estaba enamoradísima de él y la madre, por supuesto, comprendió pues, que era una persona muy digna para su hija. Se casan. Aquel día, 16 de junio, solamente eran el vicario, Aurelia, la madre, 2 anillos, un ramo rosa, un vestido rosa a Silvia y un lazo rosa. Las flores se las regaló Ted y el vestido se lo había regalado a su madre. Emprenden de ahí un viaje. ¿Dónde deciden ir de viaje de novios? Pues a París, lo normal en aquella época. Pero lo que yo no entiendo es cómo se les ocurre venir primero a Madrid, también es normal, pues bueno, es una capital de un país importante, estamos en el año 56, pero lo que no se sabe es cómo llegan a Benidorm, cómo deciden venir a Benidorm. Pasan por Alicante y el día 9 de julio llegan a Benidorm. ¿Qué se encuentran? Dice, tan pronto como divisé aquel pueblecito y después de una hora de viaje en autobús por montes desiertos de arena roja, huertos de olivos y matorrales, y vi aquel azul centelleante, mar azul centelleante, la limpia curva de su playa, sus inmaculadas casas blancas y calles, como una ciudad de ensueño, sentí que ese era nuestro lugar. ¿Se puede decir algo más bonito de una ciudad? Pocas veces, ¿verdad? Un poeta haya podido decir algo de nuestra ciudad. Ella cuando viene, o el matrimonio cuando viene en el autobús, vienen preocupados diciendo, pues ahora, ¿dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a encontrar un sitio? No es como ahora, que viajamos ya con lugares. Y resulta que en el autobús iba la viuda de Mangada, que era un arquitecto conocido de aquí de la ciudad, y al oírles les dice, pues yo tengo una casa en primera línea que os puedo alquilar una habitación. Y deciden efectivamente alquilarle una habitación de un chalet que había en primera línea de la playa de Benidorm. Ese chalet estaba muy cerca del edificio donde vive mi amiga Anneke, que es el Principado Manila. Pero el Principado Manila sí que había un chalet, y al lado estaba este chalet donde ellos, el matrimonio, se va a alojar en el mismo. Por aquellas calles inundadas de luz, con carros tirados por burros, un mercado al aire libre, con hoteles acabados de construir con los más modernos estilos, amalgamados a la sencilla arquitectura popular. Es como describe su primera impresión de nuestra ciudad. Es todavía un pueblo, es pequeño, y ella lo describe. Y llegan a la casa y queda sorprendida. Abre la ventana, lo que se ve es el mar Mediterráneo a tope. Lo que ha pasado en estos 2 últimos días es como un cuento de hadas. Y apenas puedo creer que nuestra residencia de verano sobrepasa mis más exóticos y locos sueños. Esa es una carta fechada en Benidorm a su madre el 14 de julio de 1956. Queda prendada de la ciudad, abre la ventana y se encuentra con ese paisaje maravilloso, mar Mediterráneo, azul centelleante, una playa curva, queda enamorada y prendada de la ciudad. Y continúa a su madre también, dice, Benidorm se extiende a lo largo de 1,5 kilómetros bordeando la curva de su playa, perfecta, y una isla rocosa en medio de la bahía, en un mar de un azul increíble, añil, hacia el horizonte, y agua marina centelleante cerca de la costa.
Es que yo no he visto a nadie describiendo una ciudad como decía Silvia sobre nuestra ciudad, ¿verdad? Ellas cogen una habitación, lo único que pretenden es tener una habitación, un lugar para escribir. Ellos, a pesar de estar de luna de miel, siguen escribiendo intensamente. Incluso se sabe que aquí ella recupera el pulso porque es una mujer que ha tenido muchos problemas psíquicos muy importantes. Aquí recupera y vuelve a sentir ese deseo inmenso por escribir. Le alquilan la habitación, tenía 2 camas, ellos lo que hacen separadas, juntan las camas, se encuentran con un lugar para escribir idóneo, y la habitación, dice ella, su madre le sigue diciendo, es una habitación con una ventana enorme que da al mar, y escribíamos aquí desde el amanecer. Es lo que le va manifestando a su madre. Y aquí estoy sentada, secándome el pelo, de cara a esa enorme extensión del Mediterráneo azul. Nuestra vida es increíblemente hermosa y permaneceremos anclados aquí. Hay tantas cosas que contar de este hermoso lugar. Yo creo que todos estamos enamorados ya de Silvia Plath, ¿no? A estas alturas, de todo lo que está diciendo de nuestra ciudad, con qué hermosura. Y eso que ella cuando viene, pues todavía se encuentra con un pueblo. Esto era todavía un pueblecito de 3.000 habitantes, bueno, no tan pequeño, 3.000 habitantes, pues, pero ya tenía turismo venidor. Yo lo he estado buscando, investigando, aquí venían a veranear más de 15.000 personas. Y es un dato importante, hablamos del año 56. Yo recorría en aquella época muy pequeña con el coche de mi padre desde Melilla hasta Galicia, por la carretera no veíamos a nadie, ni un turista, no existía. Yo todavía me acuerdo muy pequeña decir a mi padre, ¿qué es eso del turista? No sabíamos. Pues aquí a Benidorm ya venían más de 15.000 personas. Es cuando empieza, es el mismo año que ella viene, cuando empieza el plan general del año 56 a convertirse esta gran ciudad, este pueblo de pequeñas casas blancas encaladas, a ser esta vanguardia de ciudad que tenemos, de una ciudad vertical, con una ciudad sostenible totalmente y un turismo democrático que es conocida universalmente. Bueno, pues ¿qué más ven? Pues que no les gusta la primera línea de playa porque hay mucho turista y les perturba para escribir. Deciden decirle a la señora Mangada que se van. ¿Y dónde se van? Pues cambian a una casa. Tenemos la dueña de la casa, ha venido a oírnos. Le doy las gracias a Isabel Lloret. Lo he dicho bien, ¿verdad, Isabel? Muchas gracias por venir. La dueña de la casa donde se trasladan. No les gusta. Y la casa es tan hermosa, lo que alquilan. Estamos en la calle Tomás Ortuño, número 59, ¿verdad, Isabel? No me equivoco. ¿Qué dice de la casa? ¿Qué dice de la casa de Tomás Ortuño? ¿Cómo explicarte? Seguimos con cartas a su madre, ¿eh? Estamos año 56, julio, que le escribe a su madre, de primera mano. ¿Cómo explicarte lo maravilloso que es todo aquí? Nuestra casa es fresca, con losas en el suelo, tranquila, con vistas a las montañas azuladas e incluso a un rinconcito de mar. En el porche lleno de geranios hay una gran parra que le da sombra. Son más felices en la calle Tomás Ortuño, no en el bullicio del mar. ¿Por qué? Porque ahí pueden escribir tranquilamente, con sombra, con vistas al mar. ¿Qué hacían ellos? Y ahora lo vamos a explicar. Ellos eran 2 poetas que se levantan, ahora lo va a decir lo que hacen, lo que quieren es escribir. Y en esta paz de esta calle Tomás Ortuño, en la casa de Isabel Lloret, pues son felices y pueden escribir tranquilamente. Siguen su vida y dice en su diario y en sus cartas, le dice a su madre, un día en la vida de los Hume. Ella ya se ha puesto el apellido del marido. Aquí estos ingleses rápidamente pierden los apellidos. Yo seré Valdivieso toda mi vida. He sido, mi marido era González, pero yo soy Valdivieso por encima. Y además ella siempre tiene el honor de llamarme Valdi, que me encanta, Valdivieso. ¿Qué es un día en la vida de los Hume? Pues así es un día en la vida de estos escritores. Nos despertamos alrededor de las 7. Me levanto y voy a buscar 2 litros de leche que nos dejan todos los días junto a la puerta. Somos mayores, ¿quién nos recuerda eso de los litros de leche que nos dejaban con la lechera esa que era de porcelana o de algo? Todo el mundo, ¿verdad? Que nos han dejado a la puerta de nuestra casa la leche. Y enseguida nos vamos al mercado. Primero compramos el pescado. ¿Y de qué pescado habla? Yo me he puesto hoy esto en honor de ella.
porque lo que ve en el mercado fundamentalmente son sardinas, fundamentalmente, que es lo que viene a Benidorm. Pero habla también de los pulpitos, de los pulpos, de los cangrejos y de un pescado muy grande. Dice que se corta y se divide en rodajas. Yo he pensado, no dice qué pescado es, pero yo he pensado en el pez espada, digo yo, ¿no? El emperador, un pescado muy grande, ¿eh? ¿No? El atún sería, puede ser el atún también, mejor todavía, es verdad, tienen razón porque esto es zona de almadraba, no había entonces, pues es verdad, sería un pescado muy grande, el atún puede ser perfectísimamente. Muchas gracias por ayudarme. También luego se iban al mercado la fruta, que estaba al exterior. ¿Sabéis cuánto costaba? Hasta deja dicho cuánto le costaban las patatas. 1,50 céntimos, una peseta con 50. Dice que en otro puesto lo habían 1,75, pero ellos tenían que ahorrar. Habían venido con el dinero justo, luego veremos que se tienen que ir antes de tiempo porque el dinero se les va a acabar. Pero y el mercado es una pena porque tenía imágenes del mercado de Benidorm que está a la puerta y todo. Pero os lo paso, a todos los que queráis, yo os paso las imágenes que son muy bonitas. Cada atardecer, las luces de los barcos sardineros se zambullían brillantes en el mar con estrellas flotantes. Por las mañanas, en los mostradores del mercado, se amontonaban las sardinas plateadas, cubiertas de pequeños cangrejos y de conchas. Nos dice todo, describe todo de la ciudad, el mercado y todo, ¿verdad? ¿Y qué hacían más después de irse por la playa, pasear? A la hora de comer es cuando se iban, porque ya no había turistas, comían, descansaban, volvían, escribían. ¿Y sabéis dónde se iban luego? A pasear por la zona de los almendros, ¿vale? Y salían de Benidorm, iban hacia la montaña. Damos un paseo por los campos de almendros, bajo la luz de la luna, en dirección a la montaña color púrpura, desde donde podemos divisar el resplandor plateado del Mediterráneo, muy abajo, a lo lejos. El dinero se les termina, ellos tienen que marcharse, pensaban estar 3 meses, en agosto se van, cogen el tren y se van para, no en Benidorm, por supuesto irían a Alicante y para eso. Ella, Silvia, aquí fue muy feliz, pero también aquí ocurrió un hecho rayando, en lo que es, rayando no, hoy diríamos de auténtica violencia de género. Ella cayó, no lo dijo. Luego cuando lo recordó, cuando pasó un tiempo, ya su matrimonio, y lo confesó, su matrimonio ya hacía aguas. Y su mentora, una gran, que luego hablará Esperanza de ella, su gran mentora, una gran escritora americana, le había advertido que Ted no era la persona con la que ella había soñado. Pero de todas formas, ella se marchó de Benidorm y un año aún después fue cuando escribió todos los grandes poemas que sobre nuestra ciudad nos ha dejado. Yo os doy las gracias por vuestra atención y tengo que cortar porque aquí somos 3. Ya están inquietos. Ahora le tengo que ceder la palabra. Me da pena que las imágenes estén, pero creo que habéis estado todos muy así intensos con la mirada. Yo os miraba y habéis seguido perfectamente la exposición. Muchas gracias y Carlos me sigue. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Hay bellezas que residen en lo visible, un cuadro, un amanecer, la arquitectura de una ciudad antigua, otras en lo efímero, la música que desaparece en el aire, el aroma de una flor, la voz que declama un poema. Pero la belleza de la lectura es distinta. No se exhibe ni se consume en un instante, es una belleza interior, silenciosa y paciente, que transforma a quien la experimenta y lo introduce en la danza secreta del pensamiento. Porque en la lectura se descubre una forma de estar en el mundo con plenitud, con intensidad, una ventana que se abre al tiempo, que nos abre los ojos. Leer es habitar otras vidas sin abandonar la propia, encontrar respuestas donde solo había preguntas y sobre todo sentir que el universo entero se despliega en cada página, esperando a ser leído. La literatura puede convencernos de que todo está donde creemos que está, que sabemos por dónde caminamos, pero también sirve para algo más interesante, para cuestionar certezas. Leer es mecerse en el mar de la literatura, dejarse llevar por unas olas que provienen quién sabe de dónde.
Leer es leerse también a uno mismo, porque leer es confrontarse, leer es proyectarse en el texto y dotar de significado lo que nos rodea, porque como afirmó el añorado Roberto Bolaño, uno nunca termina de leer aunque los libros se acaben. La lectura pone a prueba nuestras convicciones, crea relaciones insospechadas con nuestro espacio y nos convierte en sospechosos de buscar el peligro de un argumento o de una verdad. Leer puede ser como la búsqueda de una ruta que nos permita al fin salir de nuestro propio laberinto y encontrar lo deseado, porque los libros pueden ser los fragmentos con los que reconstruir nuestro particular mapa del tesoro. En unos tiempos marcados por una aceleración desmesurada, sobresaturación informativa, el imperialismo de la trivialidad, la poesía de Silvia Plath ofrece una pausa. Una pausa que nos es más cercana precisamente por su vinculación con Benidorm. Benidorm es un compendio de sueños y contradicciones que respira vitalidad. Un espejo de aspiraciones y desencantos que brilla y se quiebra al mismo tiempo. Porque Benidorm no es solo lo que vemos, sino también lo que contamos que es. Y ese contar es igualmente una forma de habitar, aunque a veces los mapas no coinciden con el territorio. Benidorm, cicatriz y postal, escenario permanente, alzada con luz y narrada en ocasiones desde las sombras, concebida para estar siempre en el futuro, aunque a veces no sepa exprimir el presente, donde se puede decir tanto tan solo con la brisa, donde todo puede pasar, pero casi nada permanece, porque quizás su éxito sea ese, que nada permanezca, y todo tenga que reinventarse una y otra vez, y solo así resistir. Como sucede con aquellos autores en los que el brillo e irradiación de la persona oscurece la significación de su escritura, en el caso de Plath, más que contemplar la totalidad, nos hemos limitado a focalizar determinados aspectos o momentos de la misma. Por eso de Plath, hasta hace poco, hemos tenido una imagen parcial, más que una idea exacta y fiel, simplemente por la acumulación de demasiados sentimientos de culpa e intereses, agravado por el hecho de que Plath estaba unida indisolublemente a la figura del que fuera su marido T. Hughes, a modo de apéndice. La sombra del poeta inglés era demasiado alargada y opacaba la valía de, para mí, una de las mejores poetas norteamericanas del siglo XX. Desde que comenzaron a publicarse los textos de Plath sin la intervención de Hughes, Plath ha adquirido personalidad propia y vuelo literario, más allá de su hito hasta convertirse prácticamente en un hito, siempre presto a resurgir gracias a las reediciones constantes. Plath está encuadrada en la poesía confesional, por su lenguaje místico y visionario, y la preponderancia de esos traumas del yo, que ahora vamos a ver, y esa gran contribución poética suya que es versificar un yo oprimido por medio de elegías que alertan de una opresión sufrida. Plath proyecta sus experiencias dolorosas sobre las heridas de la historia, que le proporcionan al sufrimiento personal una magnitud más amplia. Silvia Plath es una escritora concienzuda, capaz de elaborar 10 veces un mismo poema e incluso de escribir hasta altas horas de la noche, quitándole horas al sueño. No cabe duda de que la muerte de su padre, el entomólogo y apicultor Otto Plath, marca su infancia, tanto como los poemas que le leía su madre Aurelia en alemán. Incluso ella llega a traducir a Rilke. En el poema de título shakespeariano A 7 metros de profundidad, escribe Plath: Padre, este aire enrarecido me mata. Preferiría con mucho respirar agua. Este es el primer intento de suicidio, esa musa masculina sepultada en 1940, el que le salva la madre, por cierto. Pero el amor hacia el padre da paso a la rabia. Papi, tenía que matarte, pero moriste antes de que me diera tiempo. Papi, cabrón, al fin te rematé. Versifica Plath en lo que quizás sea un complejo de Electra a causa del trampe.
temperamento autoritario del padre. A él también se refieren estos versos. No eras Dios si una esvástica, tan negra que ningún cielo podía despejarla. Toda mujer adora a un fascista, la bota en la cara el bruto, bruto corazón de un bruto como tú. Sylvia Plath publica su primer poema a los 8 años y con 12 asiste a la representación de La Tempestad de Shakespeare que inaugura Ariel. Es una excelente estudiante que disfruta una lectura de Dickens, Verne, Austen, que en 1949 ya tiene un bagaje, Esquilo, Thomas Mann, Platón, Thomas Hardy, Ruskin, Aldous Huxley, Dylan Thomas, Wallace Stevens, Edith Barton, Sinclair Lewis y El Cuartel Trecenteno, libro que le influyó tanto, y en tantos otros, hasta el punto de que La Campana de Cristal se inspira en dicha obra, además de ser el vehículo expresivo del tratamiento psiquiátrico con el toso que recibió y el arpón del feminismo de la época. La diosa blanca de Graves y las geórgicas de Virgilio también figuran entre sus lecturas preferidas. Plath, quien toma el hábito de escribir sus vivencias personales para tener un punto de partida, como luego veremos, en sus obras literarias, comienza a publicar textos en revistas, pero sus desórdenes anímicos, su angustia vital, sus desesperadas sombras emocionales truncan su creatividad y anidan en el verano de 1953 la idea del suicidio en su interior. Oh creador orgulloso, negativo del planeta, oscurece el sol abrasador hasta que todos los relojes se paren. Versifica Plath. A los 22 años ya cuenta con 220 poemas escritos, muchos de ellos ejercicios de clase de lengua y literatura inglesa en el Smith College. Una cantidad que aumenta con el transcurrir del tiempo por una necesidad vital de escribir, a pesar de todos esos contratiempos que van desmoronando su endeble fortaleza. T. Hughes, el seductor de Cambridge, llega a aconsejar a su mujer memorizar un poema al día para progresar en su escritura, porque cada poema publicado es para ella un aporte de energía y un ánimo, un motivo para seguir viviendo y escribiendo. Sin embargo, la infidelidad de Hughes cercena la resistencia de Plath y la falta de autoestima, la depresión, hacen el resto. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. Esos versos son, todos los versos son demoledores. El trágico momento es en plena hora azul, en el mismo apartamento en el que vivió su admirado Yeats, el número 23 de Fitzroy Road. Las ventas y los comentarios literarios se suceden. Joseph Steiner sostiene que ella misma simboliza las especificidades, honestidades y riesgos de la condición de poeta. Robert Lowe, que fue profesor de Plath y Anne Sexton, apunta que la forma de su sentimiento es la de una alucinación controlada, la autobiografía de una fiebre. Y yo añadiría que es el yo en guerra consigo mismo. La obra poética de Plath resulta tan intensa como visual, siempre con una voluntad de llegar al corazón mismo del yo y de convertir el dolor en belleza lírica, porque ese dolor le llevó a vivir demasiado tiempo al borde del abismo, en el vacío como un remolino, quizá provocado por esa voluntad perfeccionista de ser creadora, esposa y madre, sin tener siempre la fuerza necesaria para poder simultarlo todo el tiempo. Para Plath, su futuro solo pasa por escribir y poder vivir de ello, pero ese deseo también es su condena, porque, y cito, ningún incidente de mi vida parecía capaz de dar la talla siquiera en un relato de 20 páginas. Estaba paralizada, sentía que no había nadie con quien hablar, completamente aislada de la humanidad, en un vacío creado por mí misma. Me sentía cada vez más enferma, solo podía ser feliz como escritora, y no podía ser escritora. No podía ni escribir una sola frase. Estaba paralizada por el miedo. Fin de la cita. No solo poesía, también prosa. El relato El águila de $15 narra precisamente eso. Es un encuentro corriente, una experiencia de primera mano. Este limitarse a las circunstancias reales es como un arma de doble filo. Porque por un lado aprisiona la prosa, pero por otro le da solidez y permite a Plath realizarse cuando logra enhebrar el texto. Escribe Plath: el diálogo entre mi escritura y mi vida siempre corre el riesgo de convertirse en un traspaso serpenteante de responsabilidad.
de racionalización evasiva. Justifica el follón de mi vida diciendo que iba a darle orden, forma, belleza, escribiendo sobre ella. Justificaba mi escritura diciendo que publicaría, me daría vida. Ahora bien, por algún sitio hay que empezar y apuestos que sea por la vida. Fin de la cita. Por indicar solo un par de ejemplos, hay muchos más. Evidentes de esto en su poesía tenemos los poemas La Cornada, sobre una corrida de toros en la plaza madrileña de las Ventas, y El muñeco de nieve en el páramo, que versifica una escena de celos entre ella y la hermana de Ted, Olwen. A partir de 1959, Plath se distancia de los poemas academicistas y formales de la ortodoxia de los años 50 y forja su propia poética centrándose en la línea de la poesía confesional. Es un término acuñado por Rosenthal en el libro de New Poets. Esta poesía es la culminación de la tradición romántica que situaba al yo en el centro del poema en momentos de insoportable sufrimiento. No obstante, es Lowell, en Life Studies, quien populariza el término. Es un movimiento curioso porque ni tiene manifiestos ni tiene un líder catalizador. Son una poética en la que convergen determinados poetas, en cierto modo. Un tono emocional, un contenido autobiográfico, la autenticidad al inmediato, una introspección que culmina en los estados transitorios de la conciencia, una autoexploración de la tempestuosa experiencia, puesto que los poetas desnudan su vida íntima y muestran las desapacibles profundidades del ser, un doloroso exhibicionismo que autoriza el destino maldito de los poetas románticos. Es decir, una dolorosa confesión íntima, pero no exenta de técnica formal, como podemos leer, por ejemplo, en Tres mujeres. Tres mujeres es un poema dialogado en un escenario teatral, como es un hospital de maternidad en el que intervienen varias voces, pero que no se contestan las unas a las otras, sino que son paralelas entre sí, son monólogos paralelos. La primera describe su situación personal, la segunda tematiza componentes de la biología femenina y la tercera relaciona palomas y pájaros. Es un texto que se ha representado en teatro, que expresa las angustias, los miedos, los fantasmas de la mujer, porque el paradigma poético de Plath es ese, el angustiado, porque, cito, haber nacido mujer es mi tragedia. Esa compilación de sueños, cartas, proyectos, diálogos, descripciones de paisajes, poemas, relatos de viajes, reflexiones, en lo que es una forma abierta del espejo del calendario. Escrito para la BBC, Tres mujeres tiene no solo influencias chejovianas, también de la película homónima de Bergman, aquí son 4 mujeres, de las olas de Virginia Woolf, de Bajo el bosque lácteo de Dylan Thomas, como reconoce Plath en sus diarios, pero sobre todo de las experiencias de los 2 partos y del aborto que ella sufre. En definitiva, escenas versificadas de su drama personal. Cito, las luces nocturnas son rojas lunas planas, mortecinas a causa de la sangre, no estoy preparada para nada en absoluto. Debería haber matado esto que me está matando a mí. Pero en estos trances hay un efecto liberador. El anclaje poético de Plath se apoya en el hecho de que la muerte da paso a una regeneración, el paso de un yo que vive una muerte simbólica, pero da lugar a un estado regenerador, porque la muerte no es un final, sino una vía hacia una personalidad regenerada, como una iniciación a una nueva existencia. Por eso hay poemas que culminan con la imagen de un niño o de un nacimiento, como es Ariel y Lady Lazarus. Por mi parte es todo, espero haber podido transmitir la idea de que Sylvia Plath es una poeta encuadrada en la poesía confesional, es un movimiento que se da en los años 50 en Estados Unidos, pero sobre todo agradecer a Ángeles el cambio que me ha hecho. Yo me quedo con Rafael Ferrer, porque estamos ganando, voy a ser catedrático de Querito, Toma la palabra Esperanza Rodríguez. No me he equivocado. A ver si se oye bien.
Bueno, yo cojo el hilo de los dos, de Ángeles y de Carlos, porque Carlos nos ha hecho una exposición muy sintética, pero profunda de la obra, ligada naturalmente a la autobiografía de Silvia. Es verdad que es poesía confesional, y yo no sé si la autobiografía es necesaria para comprender la poesía o si la poesía nos lleva hacia la interioridad de Silvia Plath, y ahí es donde encontramos su mundo interior riquísimo, ¿no? Que es lo que prevalece y lo que perdura, ¿no? Y por qué la leemos. Y tomando los dos hilos de la estancia aquí en Benidorm y de esa síntesis de vida y obra, quiero pensar que los días que pasaron en Benidorm fueron, en medio de la trágica vida de Silvia, un paréntesis que podíamos adjetivar o describir como el sueño de la luz. Es un momento cenital, es un momento de mediodía, es el momento en el que el amor está eclosionando, y también el futuro como poeta de una voz que empieza a ser sólida y importante. Entonces ese momento cenital, ese momento del estío, de la luz en lo alto, tiene también naturalmente sus sombras, como ha dicho Ángeles, ¿no? Ese momento de violencia en el que también se ciernen las sombras de lo que significa entonces el matrimonio y de lo que significa también para Silvia. Entonces, este mundo de sol y de luz, donde ella encuentra y lo describe en las cartas que Ángeles nos ha leído para su madre, y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis para decir que Silvia Plath idealizaba muchísimo su vida ante su madre. Le escribe permanentemente cartas y siempre tiene que ser la chica perfecta, la chica que quería ser Dios. Esa chica, dice Ana María Mois en el prólogo a estas cartas, que bueno, la figura de la madre como la del padre son unas figuras totémicas, unas figuras ante las que ella se revela. El padre es un coloso, ya hemos leído también, Carlos, el poema, ¿no?, dedicado al padre, y también tiene otro para la madre que se titula Medusa, como también una asfixia. Entonces, yo creo que cuando encuentra a Ted, y fijaos que se casa a los 3 meses de conocerle, son muy jóvenes, es muy joven ella. Y entonces en ese momento, ¿no?, creo que el matrimonio hace trascender Ted, la imagen, la figura, el otro coloso, como le describe a su madre, ¿no? La madre, Aurelia, viene a decir, oh, es absolutamente seductor, ¿no? Pues este personaje, ¿no?, trasciende, ese personaje real, pero también con una proyección de lo que significa el matrimonio y de lo que significa casarse con un poeta, además, un gran poeta. Y esa trasciende a la madre y al padre. Así que viene a Benidorm como Juan Ramón Jiménez, como una poeta recién casada. Pero decimos que las sombras en medio de esa luz también se ciernen. Y se ciernen de una manera que tiene que ver también en un punto donde se encuentran en el matrimonio y también en esta luz de Benidorm. Porque hay sombras que empiezan a aparecer, fantasmas. Has leído, Carlos, también la Cornada. La España profunda está también en Benidorm, en lo que ella percibe. No es todo
el idealismo con el que le cuenta a su madre los toros, la cornada aquella en la plaza de toros de Madrid le asustan, le asusta también estas rederas que cosen las redes cara a la pared, cara a la oscuridad de las casas, las mujeres de negro, que parece que siempre están de luto, y en medio de la fiesta, de los melones y de las sardinas plateadas, hay sombras como ese episodio de violencia, un momento también en el que ella tiene gripe y tiene fiebre, y ahí también se revela como un hombre que le hace una sopa. Él tiene un poema que luego leerán a nuestros amigos, y la cuida, toma el papel, digamos, de cuidador en ese momento, ¿no? Entonces, las sombras de esa España, ¿no?, profunda, y también las sombras del matrimonio en la que ella pone una luz y un dique también que la va a proteger y que la va a proyectar hacia el futuro, ¿no? Es un momento luminoso de futuro, que, como decía también la canción que hemos puesto al principio, ¿no?, de Lana del Rey, viene a decir, el futuro y la esperanza es peligrosa para una mujer como yo, pero tengo esa esperanza. En esa luz hay esperanza. Esperanza de alcanzar la poesía, esperanza de alcanzar la plenitud también en el matrimonio. Pero hay esa contradicción que yo creo que o la paradoja, ¿no?, que reflejan los versos, porque Silvia Plath siempre en ese aspecto confesional, siempre es dura, no se engaña. Es brutal en muchos momentos cuando también alcanza la voz en los poemas de Ariel. Alcanza la voz plena, fijaros, con apenas 30 años, ¿no? Y entonces, en ese momento, ¿no?, con el que nos quedamos, con ese paréntesis de esos meses que pasan en Benidorm, esos días felices, esa luz, esos días azules en los que un don divino parece bendecirla, y sin embargo, pues acompañada por las frutas, los pescados y la luz, nos quedamos con ese momento en el que todo se abre y es promesa. A continuación, ahora nosotros nos sentamos y le dejamos la voz y la palabra a los poetas. Subirán a recitar poemas. También tenéis algunos, si vosotros queréis participar, alguien quiere participar en los asientos, una persona, dos, que quieran subir también a recitar alguno de los poemas que tenéis en los asientos. Sí, son de Silvia. Sí, pues eso. Ya empezamos y luego podemos, ¿vale? Sí, os dejamos. Teníamos también la voz de Silvia Plath. Y ahora lo vamos a poner. Ahora lo busco y lo ponemos. La voz de Silvia, perdón. Y que nos cierre su voz en la mesa, ¿Vale? Que dejamos ahí. Sí, hola. Bueno, buenas tardes. Un gusto ver tanta gente escuchando poesía, y a veces cuando la poeta o el poeta o la situación nos resulta cercana, nos sentimos más impelidos a
a escuchar. Siguiendo con lo de la luz que hablaba recién Esperanza, yo justamente elegí para leer hoy, de los varios poemas que ella escribió sobre Benidorm o sobre Alicante, elegí dos, bueno, uno de los el de Julio también es lo mismo, unos poemas luminosos, porque ella tiene unos poemas muy oscuros que tienen que ver con su problema mental, con su situación de pareja, con, bueno, todos sus problemas que finalmente la llevan al suicidio, pero como decía Esperanza, en esos días estos poemas muestran lo feliz que estaba y muestran la luz. Ella se apropió de la luz del Mediterráneo y la llevó a sus poemas. Por eso he elegido estos dos poemas, que uno se llama Canción de cuna de Alicante y el otro se llama Sonrisa sureña, que muestran una mirada fascinada por la luz mediterránea, los amaneceres y el paisaje costero. Son poemas donde la naturaleza aparece cargada de intensidad visual y emocional, muy distinta de los escenarios anglosajones de sus primeros escritos. Empezamos con Canción de cuna de Alicante. Esto suponemos que lo escribió antes de venir a Benidorm, los días que estuvieron en Alicante. En Alicante hacen rodar los toneles torpemente sobre los salientes de los adoquines, junto a los restaurantes de paella amarillos, bajo los destartalados balcones de los callejones, mientras los gallos y las gallinas en los jardines de las azoteas alteran el reposo con crestas y cacareos. Los tranvías de color naranja repican al avanzar, llevando pasajeros bajo una llovizna añil que desciende espumosa desde los cables. Junto al sibilante puerto, los amantes oyen retumbar los altavoces, donde cada palmera iluminada con neón, zambas y rumbas que ningún tapón de oídos puede acallar. Oh, cacofonía, diosa del jazz y de las disputas, ronca señora de gaitas y platillos, deja que tus bríos, tus caprichosos crescendos y cadencias, prestos y prestísimos, mi cabeza sobre la almohada, piano, pianísimo, arrullada por susurrantes liras y violas. Y el segundo, que este ya es sobre Benidorm, se llama Sonrisa sureña, y creo imaginarme que está escrito en la época que estaban allí en la playa de Levante, mirando hacia la salida del sol, en el principio de la playa de Levante, ahí en la plaza del Torrelló. Eso me imagino yo por el último verso de este poema. Color limón, mango, melocotón, estas villas de cuentos de hada aún sueñan tras sus contraventanas, con sus balcones finos como encajes hechos a mano, o un boceto a pluma botánico inclinándose con los vientos sobre tallos en forma de flecha, de corteza, de piña. Una medialuna verde de palmeras lanza al cielo su bífida pirotecnia de frondas. Un alba clara como el cuarzo, centímetro a centímetro brillante, dora toda nuestra avenida, y del baño azul de la bahía de Los Ángeles surge el sol redondo, rojo como una sandía. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a Ángeles por la invitación. Para mí es un honor estar en un homenaje a Silvia Plath
y a Ted Hughes, porque no nos olvidemos que él también era un grandísimo poeta. Y los comentarios que pueda hacer yo ahora no van a mejorar para nada lo que ya se ha dicho aquí, por lo tanto me voy a limitar a leer dos poemas, uno de Ted Hughes, el primero, y el segundo ya para terminar con Sylvia Plath. De Ted Hughes voy a leer el poema, como comentó Esperanza, de la fiebre, cuando tuvo Sylvia Plath fiebre. Y ahí veremos un poco también la imagen de lo que era Ted Hughes, ¿no? Fiebre de Ted Hughes, dedicado a Sylvia Plath en Benidorm. Tenías fiebre, tenías una dolencia de verdad, habías comido algo malo, yacías indefensa y un poco delirante por la fiebre. Llorabas por América y por su botiquín de medicinas. Te revolvías en la inmóvil cama española, semejante a un galeón, en la casa española de persianas cerradas, en la que el resplandor cegador del exterior, bañado de sol, se asomaba como si contemplara una tumba. «Ayúdame», susurrabas, «ayúdame». Delirabas, soñabas que te encaramabas a la tapa del pozo y al despertar querías encaramarte de verdad a la tapa del pozo, el atajo seguro hacia el frescor del agua, el frescor del oscuro brocal, el mejor lugar para hallar el olvido de tu ardiente maraña y del virus extranjero. Llorabas convencida de que ibas a morir. Yo iba y venía atareado, era el enfermero. Me gustaba imaginarme así. Me agradaba la urgencia de aquel papel vital. Sentía que las cosas se habían vuelto reales. De pronto, la madre, como una voz familiar, despertó dentro de mí. Llegó con la certeza del saber. Preparé una sopa enorme, zanahorias, tomates, pimientos y cebollas. Un arcoíris removido en un elixir humeante. Tú tenías que convertirte en una compuerta, en un conducto de pura vitamina C. Te prometí que aquello había salvado a Voltaire de la peste. Tenía que empaparte y purgarte con aquel hervor de esencias. Te la daba a cucharadas. En tu boca indefensa, abierta como la de un polluelo, suavemente, con maestría, con paciencia, hora tras hora. Limpiaba tu rostro arrasado por las lágrimas, tu rostro exhausto, deshecho por la pena y el abandono. Te daba más cucharadas y tú las tragabas como si fuera la vida misma, sollozando, voy a morir. Mientras hacía una pausa entre bocado y bocado, observaba las lecturas de tus indicadores. Tu grito estaba tan atascado en el rojo de la catástrofe que ya no dejaba espacio para nada peor. Y pensé, ¿cuán enferma está realmente? ¿Estará exagerando? Y retrocedí un poco, apenas por equilibrio, por simetría, hacia una paciencia escéptica, un poco. Si puede soportarse, ¿por qué hacer tanto drama? Vamos, tranquila, te calmaba. No tengas tanto miedo. Es solo un virus. No dejes que se apodere de ti. Y ahora pasamos, para terminar, elegí un poema festivo, de los que, para terminar mi participación, muchos de los poemas de Silvia, grandísimos poemas, pero oscuros, como era su vida, o como fue su vida después. Pero este que elegí es desde la época de Benidorm, cuando para ella todo era luz, todo era fiesta. Por eso el poema se titula Melones de fiesta, y dice: en Benidorm hay melones, carros enteros cargados de melones, innumerables melones, óvalos y esferas, de un verde brillante y sonoro al golpe,
surcado por franjas de un verde oscuro como el caparazón de una tortuga. Elige uno con forma de huevo, con forma de mundo. Hazlo rodar hasta casa para probarlo en el mediodía abrasador. Melones de miel, suaves como crema, gigantes de pulpa rosada, cantalupos de corteza rugosa con corazones anaranjados. Cada tajada luce sembrada de semillas pálidas o negras que se esparcen como confeti bajo los pies de los comensales de esta fiesta de devoradores de melón. Gracias. Yo no sé si hay alguien que quiere leer algún poema, decir algo. Yo invito a la dueña de la casa. ¿No quieres salir? No puedes. Vale, pues si no queréis alguien participar, leer algo, dar las gracias. Final de curso de Agoraben. A los que no son de Agoraben, daros las gracias por haber venido y esperamos volvernos a ver en el mes de octubre, que reanudaremos las charlas, conferencias y todo lo que podamos hacer. Muchas gracias. En muchos momentos, cuando también alcanza la voz en los poemas de Ariel. Alcanza la voz plena, fijaros, con apenas 30 años, ¿no? Y entonces en ese momento, ¿no?, con el que nos quedamos, con ese paréntesis de esos meses que pasan en Benidorm, esos días felices, esa luz, esos días azules, en los que un don divino parece bendecirla y sin embargo, pues, acompañada por las frutas, los pescados y la luz, nos quedamos con ese momento en el que todo se abre y es promesa. Y le dejamos la voz y la palabra a los poetas. Subirán a recitar poemas. También tenéis algunos, si vosotros queréis participar, alguien quiere participar en los asientos, una persona, dos, que quieran subir también a recitar alguno de los poemas que tenéis en los asientos. Sí, son de Silvia. Sí, pues eso. Ya empezamos y luego podemos, ¿vale? Sí, os dejamos. Teníamos también la voz de Silvia Franz. Y ahora lo vamos a poner. Ahora lo busco y lo ponemos. La voz de Silvia, ¿verdad? Y que nos cierre su voz. ¿Vale? Le dejamos ahí. Sí, hola. Bueno, buenas tardes. Un gusto ver tanta gente escuchando poesía y a veces cuando la poeta o el poeta o la situación nos resulta cercana, nos sentimos más impelidos a escuchar. Siguiendo con lo de la luz que hablaba recién Esperanza, yo justamente elegí para leer hoy, de los varios poemas que ella escribió sobre Benidorm, sobre Alicante,
Elegí dos, bueno, uno de los el de Julio también es lo mismo, unos poemas luminosos, porque ella tiene unos poemas muy oscuros que tienen que ver con su problema mental, con su situación de pareja, con, bueno, todos sus problemas que finalmente la llevan al suicidio, pero como decía Esperanza, en esos días estos poemas muestran lo feliz que estaba y muestran la luz. Ella se apropió de la luz del Mediterráneo y la llevó a sus poemas. Por eso he elegido estos dos poemas, que uno se llama Canción de cuna de Alicante y el otro se llama Sonrisa sureña, que muestran una mirada fascinada por la luz mediterránea, los amaneceres y el paisaje costero. Son poemas donde la naturaleza aparece cargada de intensidad visual y emocional, muy distinta de los escenarios anglosajones de sus primeros escritos. Empezamos con Canción de cuna de Alicante. Esto suponemos que lo escribió antes de venir a Benidorm, los días que estuvieron en Alicante. En Alicante hacen rodar los toneles torpemente sobre los salientes de los adoquines, junto a los restaurantes de paella amarillos, bajo los destartalados balcones de los callejones, mientras los gallos y las gallinas en los jardines de las azoteas alteran el reposo con crestas y cacareos. Los tranvías de color naranja repican al avanzar, llevando pasajeros bajo una llovizna añil que desciende espumosa desde los cables. Junto al sibilante puerto, los amantes oyen retumbar los altavoces, donde cada palmera iluminada con neón, zambas y rumbas que ningún tapón de oídos puede acallar. Oh, cacofonía, diosa del jazz y de las disputas, ronca señora de gaitas y platillos, deja que tus bríos, tus caprichosos crescendos y cadencias, prestos y prestísimos, mi cabeza sobre la almohada, piano, pianísimo, arrullada por susurrantes liras y violas. Y el segundo, que este ya es sobre Benidorm, se llama Sonrisa sureña, y creo imaginarme que está escrito en la época que estaban allí en la playa de Levante, mirando hacia la salida del sol, en el principio de la playa de Levante, ahí en la plaza del Torrelló. Eso me imagino yo por el último verso de este poema. Color limón, mango, melocotón, estas villas de cuentos de hada aún sueñan tras sus contraventanas, con sus balcones finos como encajes hechos a mano, o un boceto a pluma botánico inclinándose con los vientos sobre tallos en forma de flecha, de corteza, de piña. Una medialuna verde de palmeras lanza al cielo su bífida pirotecnia de frondas. Un alba clara como el cuarzo, centímetro a centímetro brillante, dora toda nuestra avenida, y del baño azul de la bahía de Los Ángeles surge el sol redondo, rojo como una sandía. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a Ángeles por la invitación. Para mí es un honor estar en un homenaje a Sylvia Plath y a Ted Hughes, porque no nos olvidemos que él también era un grandísimo poeta. Y los comentarios que pueda hacer yo ahora no van a mejorar para nada lo que ya se ha dicho aquí, por lo tanto me voy a limitar a leer dos poemas
Uno de Ted Hughes, el primero, y el segundo ya para terminar con Silvia Plath. De Ted Hughes voy a leer el poema, como comentó Esperanza, de la fiebre, cuando tuvo Silvia Plath fiebre. Y ahí veremos un poco también la imagen de lo que era Ted Hughes, ¿no? Fiebre de Ted Hughes, dedicado a Silvia Plath en Benidorm. Tenías fiebre, tenías una dolencia de verdad, habías comido algo malo, yacías indefensa y un poco delirante por la fiebre. Llorabas por América y por su botiquín de medicinas. Te revolvías en la inmóvil cama española, semejante a un galeón, en la casa española de persianas cerradas, en la que el resplandor cegador del exterior, bañado de sol, se asomaba como si contemplara una tumba. «Ayúdame», susurrabas, «ayúdame». Delirabas, soñabas que te encaramabas a la tapa del pozo y al despertar querías encaramarte de verdad a la tapa del pozo, el atajo seguro hacia el frescor del agua, el frescor del oscuro brocal, el mejor lugar para hallar el olvido de tu ardiente maraña y del virus extranjero. Llorabas, convencida de que ibas a morir. Yo iba y venía atareado, era el enfermero. Me gustaba imaginarme así. Me agradaba la urgencia de aquel papel vital. Sentía que las cosas se habían vuelto reales. De pronto, la madre, como una voz familiar, despertó dentro de mí. Llegó con la certeza del saber. Preparé una sopa enorme, zanahorias, tomates, pimientos y cebollas. Un arcoíris removido en un elixir humeante. Tú tenías que convertirte en una compuerta, en un conducto de pura vitamina C. Te prometí que aquello había salvado a Voltaire de la peste. Tenía que empaparte y purgarte con aquel hervor de esencias. Te la daba a cucharadas. En tu boca indefensa, abierta como la de un polluelo, suavemente, con maestría, con paciencia, hora tras hora. Limpiaba tu rostro arrasado por las lágrimas, tu rostro exhausto, deshecho por la pena y el abandono. Te daba más cucharadas y tú las tragabas como si fuera la vida misma, sollozando, voy a morir. Mientras hacía una pausa entre bocado y bocado, observaba las lecturas de tus indicadores. Tu grito estaba tan atascado en el rojo de la catástrofe que ya no dejaba espacio para nada peor. Y pensé, ¿cuán enferma está realmente? ¿Estará exagerando? Y retrocedí un poco, apenas por equilibrio, por simetría, hacia una paciencia escéptica un poco. Si puede soportarse, ¿por qué hacer tanto drama? Vamos, tranquila, te calmaba. No tengas tanto miedo. Es solo un virus. No dejes que se apodere de ti. Y ahora pasamos, para terminar, elegí un poema festivo, de los que, para terminar mi participación, muchos de los poemas de Silvia, grandísimos poemas, pero oscuros, como era su vida, o como fue su vida después. Pero este que elegí es desde la época de Benidorm, cuando para ella todo era luz, todo era fiesta. Por eso el poema se titula Melones de fiesta, y dice: en Benidorm hay melones, carros enteros cargados de melones, innumerables melones, óvalos y esferas, de un verde brillante y sonoro al golpe, surcados por franjas de un verde oscuro como el caparazón de una tortuga. Elige uno con forma de huevo, con forma de mundo. Hazlo rodar hasta casa para probarlo en el mediodía abrasador. Melones de miel, suaves como crema,
gigantes de pulpa rosada, cantalupos de corteza rugosa con corazones anaranjados. Cada tajada luce sembrada de semillas pálidas o negras que se esparcen como confeti bajo los pies de los comensales de esta fiesta de devoradores de melón. Gracias. Yo no sé si hay alguien que quiere leer algún poema, decir algo. Yo invito a la dueña de la casa. ¿No quieres salir? No puedes. Vale, pues si no queréis alguien participar, leer algo, dar las gracias. Final de curso de Agoraben. A los que no son de Agoraben, daros las gracias por haber venido y esperamos volvernos a ver en el mes de octubre, que reanudaremos las charlas, conferencias y todo lo que podamos hacer. Muchas gracias. Vamos acostumbrados a ellas, pero que la voz y la palabra pueda sobre la imagen. A ella seguro que a Silvia Plath le hubiera gustado mucho más la voz que la imagen. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Mi querida madre, casi no te lo creerías si pudieras ver el lugar donde estoy sentada. Con estas palabras de Silvia Plath os doy la bienvenida, las gracias, os agradezco vuestra presencia y especialmente agradecer también al Ayuntamiento de Benidorm, a la biblioteca, que nos ha colaborado con nosotros en este acto de homenaje que vamos a hacer a la poeta Silvia Plath en sus 70 años, que vino de viaje de novios a la ciudad de Benidorm. Ella se casó en la ciudad de Cambridge y vino de forma que no sabemos por qué motivo llegó a nuestra ciudad. Ella era americana, había nacido en el año 1932 y gracias a una beca pudo ir al Reino Unido, donde conoció también al gran poeta Ted Hughes. Ahí se conocieron, se casaron y ya os he comentado que vinieron de viaje de novios a Benidorm. Ella vino de viaje de novios muy enamorada, pero que resulta, después de leer sus diarios y de leer sus cartas dedicadas especialmente a su madre, de quien quedó prendada fue de nuestra ciudad, en aquel entonces un pueblo. Lo vamos a ir viendo, es una pena porque las imágenes eran muy significativas, vamos a ir viendo cómo ella, porque esto que vamos a conocer y a saber, o que muchos ya conoceréis, no es que lo sepamos por terceros o porque alguien lo haya comentado, no, es que ella fue una escritora infatigable que no solamente dejó una obra monumental, muchas obras maestras del siglo XX en lengua inglesa, sino también dejó unos diarios y unas cartas especialmente a su madre que demuestran el amor intenso que sintió por esta ciudad, en donde se encontró enormemente a gusto y siempre quiso volver. Ella, como os he comentado, vino... voy a empezar esta pequeña mesa redonda que hemos preparado y os voy a presentar también a las personas que van a intervenir conmigo. Tengo a mi izquierda a Carlos Ferrer, que es crítico de arte, de literatura, ha participado en numerosas premios literarios como miembros del jurado y también dirige una revista literaria. Es un gran conocedor también de la figura de Silvia Plath. Y a mi derecha tenemos también a la profesora de Lengua y Literatura, Esperanza Rodríguez, que además forma parte o que dirige nuestro taller de literatura en el Ayuntamiento de Benidorm. A los dos, muchas gracias por vuestra participación. Les cederé la palabra cuando yo termine. Cada uno vamos a tener un cuarto de hora de exposición
cada uno iremos por nuestro camino, las mentes de cada uno van, no se sabe por dónde, vamos buscando y seguro que no vamos a coincidir, aunque todos vamos, los tres seguro que vamos a hablar de esa gran pasión, de la gran poeta que fue Silvia Plath y del amor por nuestra ciudad. Luego al final de esta pequeña mesa redonda van a intervenir dos poetas que afincados también en Benidorm, Anabel y Julio Pavanetti, que nos van a leer poemas de ambos. Y también os hemos dejado en las sillas unos poemas, algunas sillas tenían poemas de Silvia y de Ted Hume, de los dos. Si os animáis alguno a participar, yo lo agradeceré enormemente, lo agradeceremos los dos, porque esto es un homenaje que debemos de hacer todos a quien fue a Silvia Plath, y además queremos también al final transmitir al ayuntamiento que no solamente esto debe ser una iniciativa privada, debe de ser los organismos públicos que lo tomen esto muy en serio para dar la importancia que Silvia Plath tuvo, porque vamos, si yo por ejemplo que he leído Ulises y dices el Ulises, Dublín de Ulises o Madrid de Pérez Galdós, pues el Benidorm de Silvia Plath, ¿por qué no? Es Benidorm de Silvia Plath. Pensad que tenemos a una gran poeta del siglo XX, americana, y aquí pues prácticamente no hagamos nada y no digamos nada cuando en Dublín se acaba de celebrar un día, porque todos los 16 de junio celebran el Día Bloom en Dublín. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Algo dedicado a la gran poeta. Bueno, pues ya retomo lo que yo tengo un cuarto de hora, si me paso me lo decís, que hoy vamos un poquito retrasados. Silvia Plath os había dicho que había nacido en América, en un estado americano, una gran estudiosa, consigue becas y llega con una beca, llega a Cambridge. Allí conoce a quien va a ser su marido, a otro gran poeta, a Ted Hume. ¿Lo conoce en dónde? Pues en la presentación de una revista literaria. Y le debía de escribir a su madre unas cartas hablándole de él, de lo guapo que era, lo sensual, lo magnífico, el gran poeta, que su madre efectivamente viene en el mes de junio, o llega en el mes de junio a Inglaterra, a Cambridge, lo conoce, y la madre también se quedó prendada de él. Y dice la madre, era atractivo, sensual, y tenía un encanto al que incluso a mí me cuesta resistir. La Silvia Plath estaba enamoradísima de él y la madre, por supuesto, comprendió pues, que era una persona muy digna para su hija. Se casan, aquel día, 16 de junio, solamente eran el vicario, Aurelia, la madre, 2 anillos, un ramo rosa, un vestido rosa a Silvia y un lazo rosa. Las flores se las regaló Ted y el vestido se lo había regalado a su madre. Emprenden de ahí un viaje. ¿Dónde deciden ir de viaje de novios? Pues a París, lo normal en aquella época. Pero lo que yo no entiendo es cómo se les ocurre venir primero a Madrid, también es normal, pues bueno, es una capital de un país importante, estamos en el año 56, pero lo que no se sabe es cómo llegan a Benidorm, cómo deciden venir a Benidorm. Pasan por Alicante y el día 9 de julio llegan a Benidorm. ¿Qué se encuentran? Dice, tan pronto como divisé aquel pueblecito y después de una hora de viaje en autobús por montes desiertos de arena roja, huertos de olivos y matorrales, y vi aquel azul centelleante, mar azul centelleante, la limpia curva de su playa, sus inmaculadas casas blancas y calles, como una ciudad de ensueño, sentí que ese era nuestro lugar. ¿Se puede decir algo más bonito de una ciudad? Pocas veces, ¿verdad? Un poeta haya podido decir algo de nuestra ciudad. Ella cuando viene, o el matrimonio cuando viene en el autobús, vienen preocupados diciendo, pues ahora, ¿dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a encontrar un sitio? No es como ahora, que viajamos ya con lugares. Y resulta que en el autobús iba la viuda de Mangada, que era un arquitecto conocido de aquí de la ciudad, y al oírles les dice, pues yo tengo una casa en primera línea que os puedo alquilar una habitación. Y deciden efectivamente alquilarle una habitación de un chalet que había en primera línea de la playa de Benidorm.
Ese chalet estaba muy cerca del edificio donde vive mi amiga Anneke, que es el Principado Manila. Creo que el Principado Manila sí que había un chalet, y al lado estaba este chalet donde ellos, el matrimonio, se va a alojar en el mismo. Por aquellas calles inundadas de luz, con carros tirados por burros, un mercado al aire libre, con hoteles acabados de construir con los más modernos estilos, amalgamados a la sencilla arquitectura popular. Es como describe su primera impresión de nuestra ciudad. Es todavía un pueblo, es pequeño, y ella lo describe. Y llegan a la casa y queda sorprendida. Abre la ventana, lo que se ve es el mar Mediterráneo a tope. Lo que ha pasado en estos 2 últimos días es como un cuento de hadas. Y apenas puedo creer que nuestra residencia de verano sobrepasa mis más exóticos y locos sueños. Esa es una carta fechada en Benidorm a su madre el 14 de julio de 1956. Queda prendada de la ciudad, abre la ventana y se encuentra con ese paisaje maravilloso, mar Mediterráneo, azul centelleante, una playa curva, queda enamorada y prendada de la ciudad. Y continúa a su madre también, dice, Benidorm se extiende a lo largo de 1,5 kilómetros bordeando la curva de su playa, perfecta, y una isla rocosa en medio de la bahía, en un mar de un azul increíble, añil, hacia el horizonte, y agua marina centelleante cerca de la costa. Es que yo no he visto a nadie describiendo una ciudad, como decía Silvia, sobre nuestra ciudad, ¿verdad? Ellas cogen una habitación, lo único que pretenden es tener una habitación, un lugar para escribir. Ellos, a pesar de estar en luna de miel, siguen escribiendo intensamente. Incluso se sabe que aquí ella recupera el pulso, porque es una mujer que ha tenido muchos problemas psíquicos muy importantes. Aquí recupera y vuelve a sentir ese deseo inmenso por escribir. Le alquilan la habitación, tenía 2 camas, ellos lo que hacen separadas, juntan las camas, se encuentran con un lugar para escribir idóneo, y la habitación, dice ella, su madre le sigue diciendo, es una habitación con una ventana enorme que da al mar, y escribíamos aquí desde el amanecer. Es lo que le va manifestando a su madre. Y aquí estoy sentada, secándome el pelo, de cara a esa enorme extensión del Mediterráneo azul. Nuestra vida es increíblemente hermosa y permaneceremos anclados aquí. Hay tantas cosas que contar de este hermoso lugar. Yo creo que todos estamos enamorados ya de Silvia Plath, ¿no? A estas alturas, de todo lo que está diciendo de nuestra ciudad, con qué hermosura. Y eso que ella, cuando viene, pues todavía se encuentra con un pueblo. Esto era todavía un pueblecito de 3.000 habitantes, bueno, no tan pequeño, 3.000 habitantes, pues, pero ya tenía turismo Benidorm. Yo lo he estado buscando, investigando, aquí venían a veranear más de 15.000 personas. Y es un dato importante, hablamos del año 56. Yo recorría en aquella época muy pequeña con el coche de mi padre desde Melilla hasta Galicia. Por la carretera no veíamos a nadie, ni un turista, no existía. Yo todavía me acuerdo muy pequeña decirle a mi padre, ¿qué es eso del turista? No sabíamos. Pues aquí a Benidorm ya venían más de 15.000 personas. Es cuando empieza, es el mismo año que ella viene, cuando empieza el plan general del año 56 a convertirse esta gran ciudad, este pueblo de pequeñas casas blancas encaladas, a ser esta vanguardia de ciudad que tenemos, de una ciudad vertical, como una ciudad sostenible totalmente, y un turismo democrático que es conocida universalmente. Bueno, pues ¿qué más ven? Pues que no les gusta la primera línea de playa porque hay mucho turista y les perturba para escribir. Deciden decirle a la señora Mangada que se van. ¿Y dónde se van? Pues cambian a una casa. Tenemos la dueña de la casa, ha venido a vernos. Le doy las gracias a Isabel Lloret. Lo he dicho bien, ¿verdad, Isabel? Muchas gracias por venir. La dueña de la casa donde se trasladan. No les gusta. Y la casa es tan hermosa, lo que alquilan. Estamos en la calle Tomás Ortuño, número 59, ¿verdad, Isabel? No me equivoco. ¿Qué dice de la casa? ¿Qué dice de la casa de Tomás Ortuño? ¿Cómo explicarte? Seguimos con cartas a su madre, ¿eh? Estamos año 56, julio, que le escribe a su madre, de primera mano. ¿Cómo explicarte lo maravilloso que es todo aquí? Nuestra casa es fresca, con losas en el suelo, tranquila,
con vistas a las montañas azuladas e incluso a un rinconcito de mar. En el porche lleno de geranios hay una gran parra que le da sombra. Son más felices en la calle Tomás Ortuño, no en el bullicio del mar. ¿Por qué? Porque ahí pueden escribir tranquilamente, con sombra, con vistas al mar. ¿Qué hacían ellos? Y ahora lo vamos a explicar. Ellos eran dos poetas que se levantan, ahora lo va a decir lo que hacen, lo que quieren es escribir. Y en esta paz de esta calle Tomás Ortuño, en la casa de Isabel Lloret, pues son felices y pueden escribir tranquilamente. Siguen su vida y dice en su diario y en sus cartas, le dice a su madre, un día en la vida de los Hume. Ella ya se ha puesto el apellido del marido. Aquí estos ingleses rápidamente pierden los apellidos. Yo seré Valdivieso toda mi vida. Mi marido era González, pero yo soy Valdivieso por encima. Y además ella siempre tiene el honor de llamarme Valdi, que me encanta, Valdivieso. ¿Qué es un día en la vida de los Hume? Pues así es un día en la vida de estos escritores. Nos despertamos alrededor de las 7. Me levanto y voy a buscar 2 litros de leche que nos dejan todos los días junto a la puerta. Somos mayores, ¿quién nos recuerda eso de los litros de leche que nos dejaban con la lechera esa que era de porcelana o de algo? Todo el mundo, ¿verdad? Que nos han dejado a la puerta de nuestra casa la leche. Y enseguida nos vamos al mercado. Primero compramos el pescado. ¿Y de qué pescado habla? Yo me he puesto hoy esto en honor de ella, porque lo que ve en el mercado fundamentalmente son sardinas. Fundamentalmente, que es lo que viene a Benidorm. Pero habla también de los pulpitos, de los pulpos, de los cangrejos y de un pescado muy grande. Dice que se corta y se divide en rodajas. Yo he pensado, no dice qué pescado es, pero yo he pensado en el pez espada, digo yo, ¿no? El emperador, un pescado muy grande, ¿eh? ¿No? El atún sería, puede ser el atún también, mejor. Todavía, es verdad, tienen razón porque esto es zona de Almadraba. No había entonces, pues es verdad, sería un pescado muy grande. El atún puede ser perfectísimamente. Muchas gracias por ayudarme. También luego se iban al mercado la fruta, que estaba al exterior. ¿Sabéis cuánto costaba? Hasta deja dicho cuánto le costaban las patatas. 1,50 céntimos, 1 peseta con 50. Dice que en otro puesto lo habían 1,75, pero ellos tenían que ahorrar. Habían venido con el dinero justo, luego veremos que se tienen que ir antes de tiempo porque el dinero se les va a acabar. Pero y el mercado es una pena porque tenía imágenes del mercado de Benidorm que está a la puerta y todo. Pero lo paso, a todos los que queráis, yo os paso las imágenes que son muy bonitas. Cada atardecer, las luces de los barcos sardineros se zambullían brillantes en el mar con estrellas flotantes. Por las mañanas, en los mostradores del mercado, se amontonaban las sardinas plateadas, cubiertas de pequeños cangrejos y de conchas. Nos dice todo, describe todo de la ciudad, el mercado y todo, ¿verdad? ¿Y qué hacían más después de irse por la playa, pasear? A la hora de comer es cuando se iban, porque ya no había turistas, comían, descansaban, volvían, escribían. ¿Y sabéis dónde se iban luego? A pasear por la zona de los almendros, ¿vale? Y salían de Benidorm, iban hacia la montaña. Damos un paseo por los campos de almendros, bajo la luz de la luna, en dirección a la montaña color púrpura, desde donde podemos divisar el resplandor plateado del Mediterráneo, muy abajo, a lo lejos. El dinero se les termina, ellos tienen que marcharse, pensaban estar 3 meses. En agosto se van, cogen el tren y se van para, no en Benidorm, por supuesto, irían a Alicante y para eso. Ella, Silvia, aquí fue muy feliz, pero también aquí ocurrió un hecho rayando, lo que es rayando, no, hoy diríamos de auténtica violencia de género. Ella cayó, no lo dijo. Luego cuando lo recordó, cuando pasó un tiempo, ya su matrimonio, y lo confesó, su matrimonio ya hacía aguas. Y su mentora, una gran, que luego hablará Esperanza de ella, su gran mentora, una gran escritora americana, le había advertido que Ted no era la persona con la que ella había soñado. Pero de todas formas, ella se marchó de Benidorm y un año aún después fue cuando escribió todos los grandes poemas que sobre nuestra ciudad nos ha dejado.
Yo os doy las gracias por vuestra atención y tengo que cortar, porque aquí somos 3. Ya están inquietos. Ahora le tengo que ceder la palabra. Me da pena que las imágenes estén, pero creo que habéis estado todos muy así intensos con la mirada. Yo os miraba y habéis seguido perfectamente la exposición. Muchas gracias y Carlos me sigue. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Hay bellezas que residen en lo visible. Un cuadro, un amanecer, la arquitectura de la ciudad antigua, otras en lo efímero, la música que desaparece en el aire, el aroma de una flor, la voz que declama un poema. Pero la belleza de la lectura es distinta. No se exhibe ni se consume en un instante. Es una belleza interior, silenciosa y paciente, que transforma a quien la experimenta y lo introduce en la danza secreta del pensamiento. Porque en la lectura se descubre una forma de estar en el mundo con plenitud, con intensidad, una ventana que se abre al tiempo, que nos abre los ojos. Leer es habitar otras vidas sin abandonar la propia, encontrar respuestas donde solo había preguntas y sobre todo sentir que el universo entero se despliega en cada página, esperando a ser leído. La literatura puede convencernos de que todo está donde creemos que está, que sabemos por dónde caminamos, pero también sirve para algo más interesante, para cuestionar certezas. Leer es mecerse en el mar de la literatura, dejarse llevar por unas olas que provienen quién sabe de dónde. Leer es leerse también a uno mismo, porque leer es confrontarse, leer es proyectarse en el texto y dotar de significado lo que nos rodea, porque como afirmó el añorado Roberto Bolaño, uno nunca termina de leer aunque los libros se acaben. La lectura pone a prueba nuestras convicciones, crea relaciones insospechadas con nuestro espacio y nos convierte en sospechosos de buscar el peligro de un argumento o de una verdad. Leer puede ser como la búsqueda de una ruta que nos permita al fin salir de nuestro propio laberinto y encontrar lo deseado, porque los libros pueden ser los fragmentos con los que reconstruir nuestro particular mapa del tesoro. En unos tiempos marcados por una aceleración desmesurada, sobresaturación informativa, el imperialismo de la trivialidad, la poesía de Sylvia Plath ofrece una pausa. Una pausa que nos es más cercana precisamente por su vinculación con Benidorm. Benidorm es un compendio de sueños y contradicciones que respira vitalidad. Un espejo de aspiraciones y desencantos que brilla y se quiebra al mismo tiempo. Porque Benidorm no es solo lo que vemos, sino también lo que contamos que es. Y ese contar es igualmente una forma de habitar, aunque a veces los mapas no coinciden con el territorio. Benidorm, cicatriz y postal, escenario permanente, alzada con luz y narrada en ocasiones desde las sombras, concebida para estar siempre en el futuro, aunque a veces no sepa exprimir el presente, donde se puede decir tanto tan solo con la brisa, donde todo puede pasar, pero casi nada permanece, porque quizás su éxito sea ese, que nada permanezca, y todo tenga que reinventarse una y otra vez, y solo así resistir. Como sucede con aquellos autores en los que el brillo e irradiación de la persona oscurece la significación de su escritura, en el caso de Plath, más que contemplar la totalidad, nos hemos limitado a focalizar determinados aspectos o momentos de la misma. Por eso de Plath, hasta hace poco, hemos tenido una imagen parcial, más que una idea exacta y fiel, simplemente por la acumulación de demasiados sentimientos de culpa e intereses, agravado por el hecho de que Plath estaba unida indisolublemente a la figura del que fuera su marido T. Hughes, a modo de apéndice. La sombra del poeta inglés era demasiado alargada y opacaba la valía de, para mí, una de las mejores poetas norteamericanas del siglo XX. Desde que comenzaron a publicarse los textos de Plath sin la intervención de Hughes,
Plath ha adquirido personalidad propia y vuelo literario, más allá de su mito hasta convertirse prácticamente en un hito, siempre presto a resurgir gracias a las reediciones constantes. Plath está encuadrada en la poesía confesional, por su lenguaje místico y visionario, y la preponderancia de esos traumas del yo, que ahora vamos a ver, y esa gran contribución poética suya que es versificar un yo oprimido por medio de elegías que alertan de una opresión sufrida. Plath proyecta sus experiencias dolorosas sobre las heridas de la historia, que le proporcionan al sufrimiento personal una magnitud más amplia. Silvia Plath es una escritora concienzuda, capaz de elaborar 10 veces un mismo poema e incluso de escribir hasta altas horas de la noche, quitándole horas al sueño. No cabe duda de que la muerte de su padre, el entomólogo y apicultor Otto Plath, marca su infancia, tanto como los poemas que le leía su madre Aurelia en alemán. Incluso ella llega a traducir a Rilke. En el poema de título shakespeariano A 7 metros de profundidad, escribe Plath: «Padre, este aire enrarecido me mata. Prefería con mucho respirar agua». Este es el primer intento de suicidio, esa musa masculina sepultada en 1940, el que le salva la madre, por cierto. Pero el amor hacia el padre da paso a la rabia. «Papi, tenía que matarte, pero moriste antes de que me diera tiempo. Papi, cabrón, al fin te rematé». Versifica Plath en lo que quizás sea un complejo de Electra a causa del temperamento autoritario del padre. A él también se refieren estos versos. «No eras Dios si una esvástica, tan negra que ningún cielo podía despejarla. Toda mujer adora a un fascista, la bota en la cara del bruto, bruto corazón de un bruto como tú». Silvia Plath publica su primer poema a los 8 años y con 12 asiste a la representación de La Tempestad de Shakespeare que inaugura Ariel. Es una excelente estudiante que disfruta una lectura de Dickens, Verne, Austen, que en 1949 ya tiene un bagaje: Esquilo, Thomas Mann, Platón, Thomas Hardy, Ruskin, Aldous Huxley, Dylan Thomas, Wallace Stevens, Edith Barton, Sinclair Lewis y El Cuartel Trecenteno, libro que le influyó tanto, y en tantos otros, hasta el punto de que La Campana de Cristal se inspira en dicha obra, además de ser el vehículo expresivo del tratamiento psiquiátrico con el torso que recibió y el arpón del feminismo de la época. La diosa blanca de Graves y las geórgicas de Virgilio también figuran entre sus lecturas preferidas. Plath, quien toma el hábito de escribir sus vivencias personales para tener un punto de partida, como luego veremos, en sus obras literarias, comienza a publicar textos en revistas, pero sus desórdenes anímicos, su angustia vital, sus desesperadas sombras emocionales truncan su creatividad y anidan en el verano de 1953 la idea del suicidio en su interior. «Oh creador orgulloso, negativo del planeta, oscurece el sol abrasador hasta que todos los relojes se paren», versifica Plath. A los 22 años ya cuentan 220 poemas escritos, muchos de ellos ejercicios de clase de lengua y literatura inglesa en el Smith College. Una cantidad que aumenta con el transcurrir del tiempo por una necesidad vital de escribir, a pesar de todos esos contratiempos que van desmoronando su endeble fortaleza. Ted Hughes, el seductor de Cambridge, llega a aconsejar a su mujer memorizar un poema al día para progresar en su escritura, porque cada poema publicado es para ella un aporte de energía y un ánimo, un motivo para seguir viviendo y escribiendo. Sin embargo, la infidelidad de Hughes cercena la resistencia de Plath y la falta de autoestima, la depresión, hacen el resto. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. Sus versos son, todos los versos son demoledores. El trágico momento es en plena hora azul, en el mismo apartamento en el que vivió su admirado Yeats, el número 23 de Fitzroy Road. Las ventas y los comentarios literarios se suceden. Joseph Steiner sostiene que ella misma simboliza las
especificidades, honestidades y riesgos de la condición de poeta. Robert Lowe, que fue profesor de Plath y Anne Sexton, apunta que la forma de su sentimiento es la de una alucinación controlada, la autobiografía de una fiebre. Y yo añadiría que es el yo en guerra consigo mismo. La obra poética de Plath resulta tan intensa como visual, siempre con una voluntad de llegar al corazón mismo del yo y de convertir el dolor en belleza lírica, porque ese dolor le llevó a vivir demasiado tiempo al borde del abismo, en el vacío como un remolino, quizá provocado por esa voluntad perfeccionista de ser creadora, esposa y madre, sin tener siempre la fuerza necesaria para poder simultarlo todo el tiempo. Para Plath su futuro solo pasa por escribir y poder vivir de ello, pero ese deseo también es su condena, porque, y cito, ningún incidente de mi vida parecía capaz de dar la talla siquiera en un relato de 20 páginas. Estaba paralizada, sentía que no había nadie con quien hablar, completamente aislada de la humanidad, en un vacío creado por mí misma. Me sentía cada vez más enferma, solo podía ser feliz como escritora, y no podía ser escritora. No podía ni escribir una sola frase. Estaba paralizada por el miedo. Fin de la cita. No solo poesía, también prosa. El relato El águila de $15 narra precisamente eso. Es un encuentro corriente, una experiencia de primera mano. Este limitarse a las circunstancias reales es como un arma de doble filo. Porque por un lado aprisiona la prosa, pero por otro le da solidez y permite a Plath realizarse cuando logra enhebrar el texto. Escribe Plath: el diálogo entre mi escritura y mi vida siempre corre el riesgo de convertirse en un traspaso serpenteante de responsabilidad, de racionalización evasiva. Justifica el follón de mi vida diciendo que iba a darle orden, forma, belleza, escribiendo sobre ella. Justificaba mi escritura diciendo que publicaría, me daría vida. Ahora bien, por algún sitio hay que empezar y apuestos que sea por la vida. Fin de la cita. Por indicar solo un par de ejemplos, hay muchos más. Evidentes de esto en su poesía tenemos los poemas La Cornada, sobre una corrida de toros en la plaza madrileña de las Ventas, y El muñeco de nieve en el páramo, que versifica una escena de celos entre ella y la hermana de Ted, Olwen. A partir de 1959, Plath se distancia de los poemas academicistas y formales, de la ortodoxia de los años 50, y forja su propia poética centrándose en la línea de la poesía confesional. Es un término acuñado por Rosenthal en el libro de New Poets. Esta poesía es la culminación de la tradición romántica que situaba el yo en el centro del poema en momentos de insoportable sufrimiento. No obstante, es Lowell, en Life Studies, quien populariza el término. Es un movimiento curioso porque ni tiene manifiestos ni tiene un líder catalizador. Solo una poética en la que convergen determinados poetas, en cierto modo. Un tono emocional, un contenido autobiográfico, la autenticidad al inmediato, una introspección que culmina en los estados transitorios de la conciencia, una autoexploración de la tempestuosa experiencia, puesto que los poetas desnudan su vida íntima y muestran las desapacibles profundidades del ser, un doloroso exhibicionismo que autoriza el destino maldito de los poetas románticos. Es decir, una dolorosa confesión íntima, pero no exenta de técnica formal, como podemos leer, por ejemplo, en Tres mujeres. Tres mujeres es un poema dialogado en un escenario teatral, como es un hospital de maternidad en el que intervienen varias voces, pero que no se contestan las unas a las otras, sino que son paralelas entre sí, son monólogos paralelos. La primera describe su situación personal, la segunda tematiza componentes de la biología femenina y la tercera relaciona palomas y pájaros. Es un texto que se ha representado en teatro, que expresa las angustias, los miedos, los fantasmas de la mujer, porque el paradigma poético de Plath es ese, el angustiado, porque, cito, haber nacido mujer es mi tragedia. Esa compilación de sueños, cartas, proyectos, diálogos, descripciones de paisajes, poemas, relatos de viajes, reflexiones, en lo que es una forma abierta del espejo del calendario. Escrito para la BBC, Tres mujeres tiene no solo influencias chejovianas, también de la película homónima de Bergman, que es un
4 mujeres, de Las olas de Virginia Woolf, de Bajo el bosque lácteo de Dylan Thomas, como reconoce Plath en sus diarios, pero sobre todo de las experiencias de los 2 partos y del aborto que ella sufrió. En definitiva, escenas versificadas de su drama personal. Cito: las luces nocturnas son rojas lunas planas, mortecinas a causa de la sangre. No estoy preparada para nada en absoluto. Debería haber matado esto que me está matando a mí. Pero en estos trances hay un efecto liberador. El anclaje poético de Plath se apoya en el hecho de que la muerte da paso a una regeneración. El paso de un yo que vive una muerte simbólica, pero da lugar a un estado regenerador. Porque la muerte no es un final, sino una vía hacia una personalidad regenerada, como una iniciación a una nueva existencia. Por eso hay poemas que culminan con la imagen de un niño o de un nacimiento, como es Ariel y Lady Lazarus. Por mi parte es todo, espero haber podido transmitir la idea de que Sylvia Plath es una poeta encuadrada en la poesía confesional, es un movimiento que se da en los años 50 en Estados Unidos, pero sobre todo agradecer a Ángeles el cambio que me ha hecho. Yo me quedo con Rafael Ferrer, porque salgo ganando, voy a ser catedrático de mérito. Toma la palabra Esperanza Rodríguez. No me he equivocado. A ver si se oye bien. Bueno, yo cojo el hilo de los dos, de Ángeles y de Carlos, porque Carlos nos ha hecho una exposición muy sintética, pero profunda de la obra, ligada naturalmente a la autobiografía de Silvia. Es verdad que es poesía confesional, y yo no sé si la autobiografía es necesaria para comprender la poesía, o si la poesía nos lleva hacia la interioridad de Sylvia Plath, y ahí es donde encontramos su mundo interior riquísimo, ¿no? Que es lo que prevalece y lo que perdura, ¿no? Y por qué la leemos. Y tomando los 2 hilos de la estancia aquí en Benidorm y de esa síntesis de vida y obra, quiero pensar que los días que pasaron en Benidorm fueron, en medio de la trágica vida de Silvia, un paréntesis que podíamos adjetivar o describir como el sueño de la luz. Es un momento cenital, es un momento de mediodía, es el momento en el que el amor está eclosionando, y también el futuro como poeta de una voz que empieza a ser sólida y importante. Entonces ese momento cenital, ese momento del estío, de la luz en lo alto, tiene también naturalmente sus sombras, como ha dicho Ángeles, ¿no? Ese momento de violencia en el que también se ciernen las sombras de lo que significa entonces el matrimonio y de lo que significa también para Silvia. Entonces, este mundo de sol y de luz, donde ella encuentra y lo describe en las cartas que Ángeles nos ha leído para su madre, y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis para decir que Sylvia Plath idealizaba muchísimo su vida ante su madre. Le escribe permanentemente cartas y siempre tiene que ser la chica perfecta, la chica que quería ser Dios. Esa chica, dice Ana María Mois en el prólogo a estas cartas, que bueno, la figura de la madre como la del padre son unas figuras totémicas, unas figuras con las que ella
ante las que ella se revela. El padre es un coloso, ya hemos leído también, Carlos, el poema, ¿no?, dedicado al padre, y también tiene otro para la madre que se titula Medusa, como también una asfixia. Entonces, yo creo que cuando encuentra a Ted, fijaos que se casa a los 3 meses de conocerle, son muy jóvenes, es muy joven ella. Y entonces en ese momento, ¿no?, creo que el matrimonio hace trascender Ted, la imagen, la figura, el otro coloso, como le describe a su madre, ¿no? La madre, Aurelia, viene a decir, oh, es absolutamente seductor, ¿no? Pues este personaje, ¿no?, trasciende, ese personaje real, pero también con una proyección de lo que significa el matrimonio y de lo que significa casarse con un poeta, además, un gran poeta. Y esa trasciende a la madre y al padre. Así que viene a Benidorm como Juan Ramón Jiménez, como una poeta recién casada. Pero decimos que las sombras en medio de esa luz también se ciernen. Y se ciernen de una manera que tiene que ver también en un punto donde se encuentran en el matrimonio y también en esta luz de Benidorm. Porque hay sombras que empiezan a aparecer, fantasmas. Has leído, Carlos, también la Cornada. La España profunda está también en Benidorm, en lo que ella percibe. No es todo el idealismo con el que le cuenta a su madre los toros, la cornada aquella en la plaza de toros de Madrid le asustan, le asusta también estas rederas que cosen las redes cara a la pared, cara a la oscuridad de las casas, las mujeres de negro que parece que siempre están de luto, y en medio de la fiesta de los melones y de las sardinas plateadas hay sombras como ese episodio de violencia, un momento también en el que ella tiene gripe y tiene fiebre, y ahí también se revela como un hombre que le hace una sopa. Él tiene un poema que luego leerán nuestros amigos, y la cuida, toma el papel, digamos, de cuidador en ese momento, ¿no? Entonces, las sombras de esa España, ¿no?, profunda, y también las sombras del matrimonio en la que ella pone una luz y un dique también que la va a proteger y que la va a proyectar hacia el futuro, ¿no? Es un momento luminoso de futuro, que, como decía también la canción que hemos puesto al principio, ¿no?, de Lana del Rey, viene a decir, el futuro y la esperanza es peligrosa para una mujer como yo, pero tengo esa esperanza. En esa luz hay esperanza, esperanza de alcanzar la poesía, esperanza de alcanzar la plenitud también en el matrimonio. Pero hay esa contradicción que yo creo que, o la paradoja, ¿no?, que reflejan los versos, porque Silvia Plath siempre en ese aspecto confesional, siempre es dura, no se engaña, es brutal.